Hola, mi nombre es Tomás Carrillo. Soy presidente de la Fundación Bíblica Universal. La conferencia del día de hoy se denomina Adulterio. Significa infidelidad. ¿Qué dice Dios? Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego de parte de Jehová desde los cielos. Estos pueblos eran adúlteros y por eso Dios los destruyó con fuego. Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Esta historia se trata de una mujer adúltera, esposa de Potifar, quien trató de violar a José y salió corriendo José. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Este mandamiento no se respeta. Las estadísticas actualmente son el 20% respetamos y no somos adúlteros. El 80% de la población del mundo es adúltera, pecaminosa. Qué triste, hermanos. Por eso debemos ser fieles a Dios, hombres de una sola mujer y mujeres de un solo hombre. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Éxodo 23, Primera de Corintios 7:2. Éxodo 32, verso 4 y 28. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo como 3,000 hombres. El pueblo de Israel adoró al becerro de oro, cometió adulterio, y es por eso que Dios mandó matar a 3,000 hombres que no se arrepintieron y estuvieron a favor del ídolo. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dios, al ver que el hombre y la mujer no obedecían el mandamiento de no cometer adulterio, tuvo que mandar otro mandamiento más fuerte, diciendo la ley que se matara a pedradas a los adúlteros. Segunda de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El rey David cometió adulterio con Betsabé, la esposa de su soldado, y no conforme con el adulterio, lo mandó matar. Así que Dios lo castigó, matándole a su primogénito, y otros castigos que tuvo David, como la violación de su hija por su hermano Amón. El hijo mayor de David, Absalón, se rebeló contra él y lo persiguió para matarlo. Qué triste historia del rey David. Primera de Reyes 11:4.
Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Primera de Reyes, capítulo 11, nos narra un final triste del rey Salomón. El rey Salomón edificó altares a Quemos, ídolo de Moab, a Moloc, ídolo de Amón, a la diosa de los sidonios Astoret, y a Milcom, ídolo de los amonitas. Oseas 3:1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer, amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová, para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de panes. El libro de Oseas trata de cómo el profeta se casa con una adúltera y prostituta. La amó y tuvo hijos con ella. Dios mandó esto para que el pueblo entendiera que el profeta era Dios, el marido fiel. La adúltera y prostituta era el pueblo de Israel. Y los hijos de la mujer adúltera con Oseas eran los israelitas. Y ni aún así comprendieron y entendieron el mensaje de Dios. Siguieron fornicando y cayendo en adulterio. Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Nuevamente, Dios manda a su profeta, pero ahora Jeremías, diciéndole al pueblo que frenara sus fornicaciones y sus adulterios, pero el pueblo no lo obedeció. Ezequiel 16:32. Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibiste ajenos. Nuevamente Dios los reprende a través del profeta Ezequiel, diciéndole al pueblo de Israel: para tus adulterios. Recibes a maridos ajenos, dioses ajenos, engañas a tu cónyuge. Pero el pueblo siguió sin obedecer. Juan 8, verso 3, verso 4 y 11. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, y vete y ya no peques más. Este hecho de la mujer adúltera nos narra cómo los escribas y fariseos encontraron a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La ley establecía matarla a pedradas, pero la llevaron a Cristo para tentarla. Así que, cuando llegaron a Cristo, le dijeron: Maestro, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Tú conoces la ley y sabes que debe morir a pedradas. Cristo, conociendo los corazones de todos, se inclinó al suelo, escribió con el dedo en la tierra y los escuchó. Cristo se puso de pie y les preguntó: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Así que el Espíritu Santo redarguyó a todos
comenzaron a retirarse tirando las piedras de sus manos. Estando solo Cristo, le preguntó a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Cristo dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. A partir de entonces y hasta nuestros días, nadie es lapidado por adulterio. Mateo 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que, hermanos, es otro tipo de adulterio. Cristo nos viene a enseñar que aparte del adulterio con dioses ajenos y en contra de un cónyuge, existe el adulterio con solo mirar a una mujer o a un hombre codiciando y con lascivia. ¿Cuántos adulterios hay en el mundo de este tipo? Millones. Así que, hermanos, debemos estar leyendo la Biblia todos los días, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Cristo y no volver a poner los ojos con lascivia en una persona. El que diga que no peca mirando a alguien con codicia y lascivia y deseo sexual es un mentiroso, ya cometió adulterio. Marcos 6, 18, 19. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Esta historia de adulterio era conocida entre el pueblo de Israel. El rey Herodes cometiendo adulterio con la esposa de su hermano Herodías. Así que Herodías se le metió un espíritu de Satanás de homicidio. Y Herodías ya tenía un espíritu de Satanás de adulterio. Así que mandó matar a Juan el Bautista, pidiendo su cabeza a través de su hija al rey. Y la pidieron en una charola. Fue así como murió Juan el Bautista decapitado. El profeta fue primo hermano de Jesucristo y murió por culpa de un adulterio. ¿Cuántas personas, hermanos, amados míos, mueren todos los días a causa de un adulterio? Miles. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Así que, hermano, ya sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Primera de Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. ¿Se lleva a cabo esto, hermanos? Los hombres son de una sola mujer y las mujeres de un solo hombre. El adulterio conyugal en nuestros días es al 80% de la humanidad.
Qué triste, hermanos, que solo el 20% de los cónyuges de la humanidad son fieles. Tito 1:6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Dios pone al hombre modelo en el mundo, al marido de una sola mujer, el que agrada a Dios. Primera de Timoteo 3:2-12. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas. Hermanos míos, la palabra de Dios dice que todas las autoridades de las iglesias y religiones tienen que estar casados, que tienen que ser maridos de una sola mujer. ¿Y cómo es que la Iglesia Católica no se casa? Porque no leen la Biblia, hermanos. Pero aquí ustedes lo acaban de ver y pueden consultar su Biblia para que vean que es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Obispo es papa, obispo es cardenal, es sacerdote. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Así que, hermanos, las obras de Satanás son el adulterio. Por eso, donde hay adulterio, hay destrucción, hay robo y hay muerte. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que, hermanos míos, los adúlteros están fuera del reino de Dios. Los fornicarios, arrepiéntete, hermano, si andas en adulterio. Pídele perdón a Cristo y no lo vuelvas a hacer. Porque, como ya lo dije, el 80% de la humanidad ha tenido una experiencia de adulterio. Somos una población altamente pecaminosa. ¿Qué dice el hombre, amados míos? La teoría discreta del encanto del adulterio dice que es algo excitante, que es un placer, que proviene de la herencia de los padres. Efectivamente, hermanos, el hombre busca el adulterio por excitación, por placer, porque venimos de una sociedad y de unos padres pecaminosos. Así que, hermanos, ni con el diluvio, ni con la destrucción de Sodoma y Gomorra, ni con hambres, ni con pestes, ni con terremotos, ni con castigos, se han terminado los adulterios. Bestias salvajes son los adúlteros. Adoran animales, cosas del cielo y universo, cosas de la naturaleza, santos, vírgenes, ídolos de madera, arcilla,
cobre, plata y oro, adultos y no adultos, que engañan a sus cónyuges, se esconden en lo secreto para que no los vean y usan la mentira. Adúlteros. Teoría del hombre, del adulterio, como causa de divorcio. ¿Cuántos divorcios hay en el mundo, hermanos? Dicen las estadísticas que cada minuto hay un divorcio en el mundo. La mayoría, un 80%, a causa de los adulterios. Pero el hombre no entiende, sigue sin entender. Bestias salvajes, de ojos de esputo sucio. Teoría del hombre, adulterio católico. Curiosamente, el tema del adulterio se convirtió en un tabú dentro de la Iglesia católica, dicen sus miembros. Esta iglesia hizo del adulterio una bomba atómica de los pecados y deja piedra sobre piedra. La responsabilidad de todas las religiones es decirle a sus miembros lo que dice la Biblia del adulterio y no lo que dice el hombre. No leer completa la Biblia en las iglesias es lo que trae como consecuencia los adulterios en el mundo. Religiones que no leen la Biblia completa a todos sus miembros. Humanidad que seguirá haciendo lo que dice el proverbio. Un buey siguiendo otro buey, ambos van al matadero. Un ciego siguiendo a otro ciego, ambos caen al pozo. Teoría de la infidelidad desde el psicoanálisis. Todo tipo de parejas de las diferentes épocas y culturas han tenido relaciones extramaritales, o sea, adulterio. La teoría dice que las relaciones extramaritales se dan de acuerdo a las oportunidades, que las relaciones extramaritales pueden ser de corto y mediano y largo plazo, que el adulterio se da mayormente entre conocidos y amigos, siempre es en secreto, usando la mentira. Desgraciadamente esta teoría tiene razón. Es el hombre el que cae en la relación extramarital de acuerdo a la oportunidad que se le presenta. Es de corto y mediano plazo y largo plazo. Mayormente se da entre conocidos y amigos. Siempre es a escondidas y siempre se usa la mentira, porque el padre de lo secreto y de la mentira es Satanás. Pero si el hombre fuera instruido en la palabra de Dios y en la oración todos los días, nadie cometería adulterio. Pero no, al no existir iglesias y líderes que le digan a la gente que lean la Biblia completa una y otra vez y oren todos los días, es por eso que el adulterio existe. Y qué pena, hermanos míos, qué triste que el 80% de la población mundial ande todos los días en adulterio. Amados míos, voy a dar mi testimonio.
Deuteronomio 6:20 dice: Dad nuestros testimonios para que los demás sepan lo que la mano poderosa de Dios ha hecho en nuestras vidas. En mi vida confieso, hermanos míos, que he tenido más de 100 adulterios. Corrían los años 80, cuando contraje matrimonio con mi primera esposa. Duré 5 años siendo fiel. Por no haber tenido padres cristianos, familiares, amigos, Satanás me llevó al adulterio en contra de Dios, adorando ídolos y entregando mi vida a Satanás. Por culpa del diablo cometí adulterios en contra de mi cónyuge. En los años 87 y 88 cometí mi primer adulterio. Con esta mujer nos hicimos amigos. La invité a comer y beber y terminamos en un hotel fornicando. Nos gustó tanto hacerlo en secreto porque yo era casado y ella divorciada. Nuestro adulterio duró meses. Me acuerdo de un refrán que decía mi abuela: el perro prueba la manteca y aunque le den en el hocico, lo sigue haciendo. Así que terminé como un perro, o sea, un hombre malo. Seguí teniendo muchos adulterios. Lo que me atraía del adulterio era la aventura. Disfrutaba andarme escondiendo y la mentira. A mi esposa siempre la engañaba. Nunca faltaba una mentira para andar de adúltero. Un amante no le importó que yo fuera casado. 5 años duramos en adulterio en secreto y con mentiras. Pero un día terminé con ella. Después me buscó. Sabía mi debilidad, el sexo oral, y tuvimos nuevamente relaciones sexuales. Satanás y esta mujer maquinaron todo. Se embarazó y nació nuestra hija fuera de matrimonio y pecado. Por más que quise separarme de mi amante, fue imposible con una hija. Y un día mi amante le mandó una carta a mi esposa, diciéndole todo sobre nuestro adulterio. Cuando llegué a mi casa encontré a mi cónyuge tirada en el piso desmayada. Después de un gran susto, se recuperó mi esposa del desmayo y me dijo: lee tus tarugadas que me mandó tu amante. Después de leer la carta tomé mi maleta para irme de la casa. Con lágrimas en los ojos, mi esposa me dijo: no te vayas, te perdono, pero prométeme que jamás volverás a ver a esa mala mujer. Se lo prometí, y así fue. No la volví a ver en 15 años. Mi hija, fuera de matrimonio, vive conmigo. Mi ex amante y su esposo están en mi grupo de estudio bíblico. Qué hermoso, hermanos míos, que perdonemos, que nos alentemos unos a otros y nos salvemos, porque la palabra dice: a uno salvar. Conocí otras amantes, una hermosa mujer periodista, escritora, bruja blanca y cartómana. También cometí adulterio con ella. Confieso, amados míos, que yo destruí mi matrimonio. Le pido perdón a Cristo
Me arrepiento porque fui un mal ejemplo para mis hijos. Pero ¿saben qué, hermanos? Leyendo la Biblia todos los días, una y otra vez, y orando, he aprendido a ser hombre de una sola mujer y a tener a un solo Dios vivo, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, a Cristo y al Espíritu Santo. Un amigo una vez me dijo que él era un superhombre, que tenía muchas amantes y a su esposa. Mi amigo me dijo que llegaba a los hoteles con sus amantes y que nadie lo veía. Le contesté a mi amigo: hay alguien que te ve y sabe de tus adulterios. Asustado, mi amigo me preguntó que quién era esa persona que lo sabía. Le dije: se llama Dios, porque Él todo lo ve. Frena tus adulterios, de lo contrario serás castigado. Este amigo nunca me hizo caso. Terminó muy mal. Su familia se desintegró. Un hijo era jefe de una banda de robaautos y está en la cárcel. He conocido muchos amigos adúlteros que han perdido su matrimonio, su dinero, sus negocios, han quedado en la ruina y han sido destruidos por Satanás. Soy testigo, amados míos, de 4 adulterios de 4 pastores. Qué triste, hermanos, pero es la verdad. Satanás también tienta a los pastores, a los líderes de las iglesias y de las religiones. Por eso debemos estar bien preparados en la palabra de Dios, leyendo todos los días, una y otra vez, la Biblia completa, orando para estar bien cimentados. El primer caso de un pastor adúltero fue cuando corrían los años 2000, cuando ingresé a una iglesia presbiteriana. Comencé a participar en el grupo de oración y estudio bíblico y de varones. Esta iglesia iba muy bien creciendo, ordenada y decentemente, hasta que llegó un día una jovencita de buen aspecto. El pastor comenzó a tener mucha comunión con ella. Así que Satanás logró su objetivo, el adulterio entre ellos. Y un día, en carretera, se voltearon y la hermana quedó paralítica de ese accidente. Se vino una investigación para la iglesia y el pastor fue separado de su cargo y jamás volvimos a saber de nuestro hermano y de nuestra hermana que quedó paralítica. El segundo caso de adulterio de un pastor fue en los años 2006 al 2008. Me fui a otra iglesia muy grande, Fuente de Vida. Comencé a ayudar a un pastor canadiense, el cual tenía una esposa hermosa e hijos hermosos. La mayoría de los miembros de esta iglesia eran jóvenes dinámicos. Era una iglesia que iba creciendo de manera increíble y ordenada. Un día, saliendo del culto, una hermana me llamó y me dijo: hermano, tengo su boleto para el retiro. Este pastor venía haciendo retiros a escondidas. En esta ocasión era abierta la invitación. La hermana me dijo: son 250 pesos, son 3 días de retiro.
y tiene que asistir sin Biblia y sin celular. Molesto, le dije a la hermana: ¿dónde dice en la Biblia de los retiros? Enséñame, porque es una falsa enseñanza y es una enseñanza de Satanás. Yo me retiré enojado para siempre de esa iglesia. Me enteré que se llevó a cabo el retiro. Fueron 3 días de retiro con Satanás. Así que en este retiro, nuestro hermanito el pastor cayó en adulterio. Su esposa lo encontró en una habitación teniendo relaciones sexuales con una hermana de la iglesia. Se armó el escándalo. Desapareció la iglesia. El inmueble actualmente está en ruinas. El tercer caso de un adulterio de un pastor fue en los años 2012 a 2013. Este adulterio no lo cometió el pastor, sino su esposa. Culpable un 80% fue el pastor. En esta iglesia yo predicaba. De repente la esposa del pastor, poco a poco, comenzó a participar en las actividades de la iglesia. Un día la esposa del pastor predicó. Llamé al pastor en privado y lo redarguí. Le dije: hermano, la Biblia prohíbe que la mujer predique. Y le mostré la Biblia y los libros y versos donde dice. El pastor tuvo miedo a su esposa y la dejó seguir predicando. Yo me retiré de la iglesia de Satanás. El pastor permitió que Satanás destruyera su matrimonio y la iglesia. Y un día supe que la iglesia tenía problemas. La esposa del pastor tenía relaciones sexuales con un amante. El pastor me buscó. Me dijo: Satanás se ha metido a mi matrimonio y a la iglesia y ya nos destruyó. El pastor sufrió mucho. Cuando su esposa se fue de su casa, dejándole a sus hijos para irse a vivir con su amante. Oramos mucho para que Cristo restaurara su matrimonio, pero la voluntad del Dios vivo fue que la esposa del pastor ya no regresara a la iglesia ni a su hogar. El cuarto adulterio de un pastor fue cuando predicaba en un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. A este pastor siempre lo vi muy amable con las hermanas. Nunca me imaginé que el espíritu de Satanás lo tenía atrapado en el adulterio. Conocí a la esposa del pastor, una mujer muy amable. Un día le pregunté al pastor: ¿por qué tu esposa no participa en nuestra iglesia? El pastor me contestó que su esposa estaba muy decepcionada por un pastor que la ofendió y que no quería saber nada. Con el paso del tiempo me fui enterando de varios adulterios del pastor en su empresa. El pastor y yo apoyábamos a otro pastor en su iglesia predicando. Un día el pastor me llamó por teléfono y me dijo: hermano, hay varias hermanas que están acusando al pastor de acoso sexual. Nos reunimos los 3 pastores a tratar el asunto de las hermanas que lo acusaban y decidimos separarlo para que ya no predicara en esa iglesia denominada
roca de salvación. Una hermana cristiana perteneciente a esa iglesia trabajaba con el pastor adúltero en su empresa. Me comentó que renunció de su trabajo debido a que el pastor le propuso darle dinero y bienes a cambio de convencer a su hija que le gustaba para que viviera con él. La hermana me dijo que el pastor llevaba jovencitas a una casa amueblada que tenía para tener relaciones sexuales con ellas, y que todo esto su esposa lo sabía, como también de un problema con su nuera de acoso sexual. A este pastor Satanás lo destruyó. Tuvo muchos problemas en su hogar, con su esposa, con sus hijos, con sus bienes y dineros. Confieso a todos, hermanos queridos, que mi primer matrimonio lo destruí con mis adulterios. Desde que soy cristiano, gracias a Cristo, he aprendido a ser hombre de una sola mujer. Leyendo la Biblia completa una y otra vez, entendiéndola, he podido lograr ser hombre de una sola mujer. Te invito, hermano mío, a que leas la Biblia todos los días, una y otra vez, y la entiendas. Para vencer a Satanás, ora mucho. Ya siendo cristiano, Satanás me tentó con una mujer hermosa de cuerpo y cara en la playa. Estaba yo tomando sol cuando de repente se acercó esta mujer hermosa y me pidió de favor que le permitiera sentarse a mi lado. En la plática se me fue declarando. Me dijo: muchos hombres me pretenden todos los días, tanto extranjeros como de mi país, pero nadie me ha gustado como tú. Me preguntó: ¿acaso no soy hermosa? ¿No te gusto? Le contesté: eres muy hermosa y sí me gustas, pero llegaste a mi vida demasiado tarde. Soy casado. Cuando uno aprende bien la Biblia, hermanos míos, a ser hombre de una sola mujer y a obedecer a Dios, triunfamos. Así que le dije a esta buena mujer que le daba las gracias por haberse fijado en mí. Pero Satanás no estaba contento, astuto como la serpiente, e insistió en tentarme. Así que la mujer me pidió que la llevara yo a su casa, porque no tenía en qué irse. Y yo ya también me retiraba, así es que la llevé, y ya estando en su casa, me despedí y me dijo: pasa a mi casa. Satanás seguía insistiendo, hermanos, porque él es el padre de la insistencia para el mal. Así que accedí a pasar a la sala, pero usando la mentira, la buena mujer se metió a una recámara y me gritaba que fuera. Así que me acordé de un texto bíblico, porque la Biblia nos instruye que todo nuestro sí sea sí, o nuestro no sea no. Así que mi no fue no, y salí corriendo. Me acordé del pasaje de José, el soñador,
cuando la esposa de Potifar lo llevó hasta su cama y estuvo a punto de violarlo, y él salió corriendo y dejó su ropa, con lo cual lo acusó después de que él quería violarla, y mostró como prueba la ropa de José. Así es que yo no dejé ninguna ropa, hermanos. Yo salí corriendo y venciendo a Satanás. Hermanos míos, hay muchos casos de tentaciones. Todos absolutamente somos tentados por Satanás. Por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días. Orar. La armadura de Dios es leer la Biblia todos los días, una y otra vez. Yo siempre insisto en que hay que leer la Biblia completa una y otra vez, para que Satanás no nos tiente y así estemos preparados para toda buena obra. Así es que, hermano mío, si has caído en adulterio en contra de Dios, teniendo dioses ajenos, vírgenes santos, ídolos, arrepiéntete, pídele perdón a Cristo nuestro Señor, no lo vuelvas a hacer, de lo contrario irás al lago de fuego. Aprende a adorar solo a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Aprende a ser hombre de una sola mujer, mujer de un solo hombre. Aprende a no mirar a una mujer o a un hombre con codicia y laxivia, e irás a la vida eterna. Decídete ya, el tiempo es corto, el fin está cerca, y me despido de todos ustedes con este Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amén.